Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga en esta preciosa noche. Amén. Estamos una vez más, un martes más en este lugar para poder traer hasta sus hogares, hasta sus casas, aquellas personas que se conectan por el Facebook, aquellos que nos ven a través del YouTube. Queremos seguir, hermanos, con una serie que iniciamos la semana pasada con referente al Evangelio de Marcos. Así que en esta noche vamos a estar estudiando los versículos que nos corresponden, que son, hermanos, del versículo 9 al 13 vamos a estar estudiando. Así que yo le invito, hermano, para usted que se está conectando o que está escuchando este video, que nos acompañe, amén, para poder meditar un momento en lo que el Evangelio de Marcos nos dice, amén. Vamos a iniciar, hermanos, en esta preciosa hora, primeramente dándole una oración al Señor para que sea Él quien tome el control de todo lo que hacemos, amén. Si ahí donde estás puedes ayudarme, hermanos, con esta oración y poder decirle: Padre, buen Dios que estás en los cielos, te pedimos que en esta noche, Señor, seas tú bendiciendo tu palabra, que seas tú, Señor, llevando, Señor, esta palabra a cada hogar, a cada corazón, Señor, que lo necesita. Te pedimos, Señor, que seas tú hablando a nuestras vidas y que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Que todo lo que hagamos, Señor, sea para la gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Pues como les decía, hermanos, la semana pasada iniciamos un estudio, una serie que vamos a estar estudiando el Evangelio según San Marcos, capítulo a capítulo, versículo a versículo. Y la semana pasada hablamos un poco con respecto al trasfondo histórico, hermanos, del Evangelio de Marcos. A manera de resumen, vimos de que el Evangelio de Marcos, hermano, hoy en día es catalogado como el primer evangelio que fue escrito, hermano, fechado allá por los años 60 al 70. Y es interesante, hermanos, porque a pesar que Marcos no fue un discípulo directamente de Jesús, muchos hermanos teólogos creen de que fue Pedro quien narró todo, Pedro como un testigo ocular, quien le pasó toda la información a Marcos para que él pudiera crear este evangelio. Obviamente sabemos que detrás de todo esto estaba la inspiración del Espíritu Santo, hermano. Y en la semana pasada hablamos del versículo 1, en el capítulo 1 de Marcos, del versículo 1 al 8, hermano, cómo Marcos nos presenta a Jesucristo. Este es el evangelio de Jesucristo, es el tema principal de lo que Marcos nos quiere presentar. Y es interesante porque hablamos con respecto, hermano, de que Marcos inicia con ciertos pasajes del Antiguo Testamento para dar a entender, hermanos, que lo que aquí se va a estar hablando no es algo que unos ciertos judíos inventaron en el primer siglo, no era un movimiento nuevo, sino que esto es, hermano, básicamente la confirmación de lo que Dios había venido hablando en el Antiguo Testamento. Hablamos con respecto a este hombre que se llamaba Juan, que fue, hermanos, un instrumento grandemente quien preparó el camino para el Mesías, hermano. Y Juan estaba bautizando en el río Jordán. Era Juan, hermanos, quien estaba llamando a las personas al bautismo que representaba el arrepentimiento. El bautismo de Juan era para arrepentimiento de sus pecados, hermano. Y es interesante porque también Marcos nos da, hermanos, nos da más información de cómo estaba vestido Juan en el versículo 6. Y hablamos la semana pasada, hermano, que hoy en día quizás nos hubiéramos sorprendido, ¿verdad?, al ver a un siervo del Señor. Incluso a ellos, hermanos, en ese tiempo los sumos sacerdotes eran personas, hermano, que servían dentro del templo, el lugar santo y el lugar santísimo. Y ellos no se veían nada parecido a Juan el Bautista. Era bien interesante, hermano, porque la descripción que Marcos nos da de Juan es que estaba vestido de pelo de camello, versículo 6, con un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas silvestres. Y predicaba, hermanos, el mensaje de Juan era de que venía uno más poderoso que él, dice. Venía uno que ni siquiera él era digno de desatar el calzado de sus pies. Este que iba a venir, hermano, no tenía la facultad de bautizarlo. Juan estaba bautizando en agua, hermano, pero aquel que venía iban a ser bautizados por él en el Espíritu. Y es bien interesante, hermano, porque Marcos enfáticamente nos deja bien claro que el bautismo, hermano, que Juan el Bautista estaba desempeñando en ese entonces, era un bautismo que simbolizaba, hermanos, un arrepentimiento de corazón. Era un bautismo que simbolizaba el arrepentirse de los pecados, hermano. Y ahora los pasajes que nos toca estudiar en esta noche, yo voy a leer del versículo 9 al 13. Si usted tiene su Biblia, yo le invito a que me acompañe, o puede escuchar lo que la palabra de Dios dice. Por ejemplo, en el versículo 9 dice:
Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret a Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Es bien interesante, hermano, porque cuando leemos los primeros versículos del capítulo 1, nos dice claramente, hermano, en el versículo 4, que Juan bautizaba en el desierto. Dice que él predicaba en el desierto y que el bautismo de él era para el arrepentimiento, para perdón de pecados. ¿Por qué digo yo que es interesante esto, hermano? Porque la Biblia nos dice aquí en el versículo 9 que Jesús salió de su ciudad natal de Nazaret de Galilea para ser bautizado por Juan. ¿Se imaginan ustedes, hermano? Juan el Bautista estaba bautizando a personas, que había venido muchas personas de muchos lugares ahí al río Jordán para ser bautizados por él. Personas pecadoras, personas que reconocían su propio pecado. Y Juan sabía, hermano, de que aquel que venía detrás de él era el Rey de Reyes, era el Mesías, el que Dios había prometido, hermano, desde mucho tiempo atrás, que él iba a ser el Rey de Israel, que iba a tener el dominio sobre la tierra. Y es bien chocante, hermano, fue chocante para Juan y a veces lo es para nosotros, el entender que como el Hijo de Dios, como Jesús, hermano, el Mesías, quien no tenía pecado, quien fue un hombre santo, tenía que ser bautizado por Juan el Bautista. Quizás, Juan, hermanos, tenemos otros evangelios en donde nos dan, hermanos, una perspectiva diferente, o nos narran esta historia de una manera diferente, que incluso Juan le dice: yo no puedo bautizarte a ti, yo necesito ser bautizado por ti, le dice Juan a Jesús. Jesús le contesta: hermano, deja que se haga así, porque tenemos que cumplir toda obediencia, tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Es interesante, hermano, porque Cristo no solo se encarnó en un cuerpo de hombre, no solo tomó nuestro lugar, hermanos, en la cruz, sino que se bajó, hermanos, hasta la posición de un pecador. Él no necesitaba ser bautizado. Jesús no tenía, hermano, nada de qué arrepentirse de sus pecados. Al contrario, hermano, fue un acto de humildad, fue un acto de obediencia de que Él se haya bautizado, hermano, porque Él tenía que cumplir la voluntad del Padre. Y es bien interesante porque cuando Marcos nos dice inmediatamente en el versículo 10 de que cuando subía del agua, después de que fue bautizado Jesús por Juan, dice que vio los cielos abrirse y el Espíritu Santo que descendía sobre él en forma de paloma. No que era una paloma, hermano, pero que venía como paloma que descendía de él. Entonces es bien interesante, hermano, porque muchos podemos pensar, hermanos, que Jesús era Dios. Amén, Jesús era Dios. Pero a muchos se les olvida de que Jesús tiene dos naturalezas. Jesús tiene, hermano, la naturaleza que es 100% hombre y la naturaleza divina que es 100% Dios. E incluso Jesús, hermano, para poder desempeñar su ministerio, para poder, hermano, hacer la voluntad de Dios el Padre, Dios el Hijo, tenía que estar, hermano, revestido, tenía que estar, podemos decir, hermano, con la cobertura del Espíritu Santo. Por eso es que en el bautismo de Jesús, hermano, cuando Él sale, el Espíritu Santo viene sobre Él en una señal, hermano, de que está siendo lleno por el Espíritu Santo, está siendo preparado y está siendo, hermano, como quien dice, capacitado para la obra que Él va a tener que cumplir aquí en la tierra. Estamos hablando en retrospectiva, hermano, en el tiempo de Jesús. Y es interesante porque también, hermano, Marcos no termina la historia hasta ahí. En el versículo 11 sigue diciendo que se oyó una voz de los cielos, hermano, que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. En ti tengo complacencia, hermano. Y muchos han catalogado ese versículo, hermano, lo han visto como en retrospectiva al poder ir y estudiar el Antiguo Testamento, cuando vemos a Isaías 42:1, hermano, que tiene lo mismo que ver, hermano, lo que el Antiguo Testamento está diciendo con el cumplimiento que se está dando en el tiempo de Jesús, en el primer siglo. Sí, hermanos, es la voz del Padre que se escucha en los cielos. Es Dios el Padre
el que está diciendo desde los cielos a Dios el Hijo, quien acaba de ser bautizado y quien acaba de recibir, hermanos, la llenura de Dios, el Espíritu Santo. Son ellos, hermanos, los que están siendo, hermanos, involucrados en este bautismo. Podemos ver aquí, hermanos, de que Dios el Padre dice: tú eres mi Hijo amado, de quien yo tengo complacencia, del cual yo me complazco. Y es bien interesante, hermano, el poder meditar en esto, porque las personas que quizás estaban alrededor de Juan el Bautista, las personas que estaban, hermanos, siendo bautizadas por él, cuando vieron a Jesús, porque recordemos que Juan el Bautista acababa de decir que venía uno tras de él, que era más poderoso que él no los iba a bautizar con agua, sino que con el Espíritu Santo, y que incluso Juan no era digno ni de desatar sus sandalias. Es interesante porque las personas que estaban alrededor de él nunca se hubieran imaginado que ese hombre que estaba bajando a las aguas era el rey de Israel, que ese hombre que estaba siendo bautizado por Juan era del que Juan acababa de estar hablando momentos atrás. Quizás las personas a su alrededor, hermano, lo vieron a Jesús como un simple pecador, como un pecador más que necesita el bautismo de Juan para el arrepentimiento de sus pecados. Pero algo glorioso pasó, y Marcos lo narra. Dice que una voz se escuchó, una voz audible. Dice: vino una voz de los cielos. Vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado. Dios el Padre, hermano, confirmando que este Jesús que estaba siendo bautizado era básicamente aquel que tenía, hermano, la capacidad de hacer la voluntad del Padre. Y que el Padre estaba dando su aprobación con esas palabras que se escucharon desde los cielos. Jesús está siendo bautizado, es lleno por el Espíritu Santo, se oye la aprobación del Padre hacia él. Y es bien interesante, hermano, porque hoy en día, cuando nosotros vamos a las iglesias y muchas veces nos dicen: tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. ¿Pero para qué? Nos dicen: tenemos que ser llenos del Espíritu Santo para poder ir a predicar, para poder ir y sacar endemoniados, para poder ir y hacer esto y hacer aquello. Pero es bien interesante porque después que Jesús es bautizado, después que Jesús es lleno por el Espíritu Santo, Marcos no nos narra de que inició su ministerio. No, eso es después. Marcos no nos dice de que fue y expulsó, echó fuera demonios. No, eso es después. Marcos no nos dice que hizo milagros, hermano. Eso es después. Lo que pasó aquí, hermanos, es que el Espíritu mismo le impulsó al desierto. Jesús, después de ser bautizado y de ser lleno por el Espíritu Santo, fue al desierto para ser tentado por Satanás. ¿Cuántos de nosotros hemos meditado en eso? ¿Cuántos de nosotros le decimos: Señor, dame tu Santo Espíritu para poder resistir la hora de la prueba? Señor, dame tu Espíritu Santo para poder serte fiel y poder vencer la tentación, para poder serte fiel en los momentos difíciles. Muchos relacionamos el estar llenos con el Espíritu Santo por salir a las naciones a predicar, y muchas veces no nos ponemos a pensar que nuestra vida tiene que estar en dependencia del Espíritu Santo en totalidad, en todas las áreas de nuestra vida. Y aquí, hermano, la Biblia nos dice, Marcos nos relata de que Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, versículo 13, y estuvo ahí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás. Sí, hermanos, Jesús fue tentado. Era necesario que el Hijo de Dios, era necesario que el segundo Adán, hermano, tuviera que ganar la batalla que el primer Adán perdió en el huerto del Edén. Jesús fue tentado, hermano, y eso nos recuerda un poco como a la tentación de Adán y Eva, que en un, hermano, trasfondo totalmente diferente, ellos desobedecieron la palabra de Dios. Adán y Eva estaban en el jardín del Edén, lo tenían todo, hermano. Y aún así ellos cayeron en la trampa del enemigo. Aún así ellos cayeron en la tentación del enemigo. Jesús, en un lugar totalmente diferente, en el desierto, sin agua, sin haber comido, hermano, la Biblia nos dice en otros evangelios que después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Sí, Jesús tenía hambre como nosotros, era un humano como nosotros. Y es interesante de que la Biblia nos dice que Él tuvo que ser tentado en el desierto por Satanás.
Y Marcos nos dice que estaba con las fieras. En el desierto no había, hermano, un paraíso como el que tenía Adán y Eva. No, habían fieras, escorpiones, serpientes, hermano. Era un lugar hostil, hermano, en el cual Jesús salió victorioso de esa batalla. En el cual Jesús, hermano, sale vencedor de esa tentación, honrando al Padre, porque Él tenía que cumplir la voluntad de Dios el Padre aquí en la tierra. Y es interesante, hermano, porque incluso Jesús tenía que estar en dependencia del Espíritu Santo en su ministerio. Y es triste ver hoy en día, hermano, cristianos, personas que nos decimos ser cristianos, que hemos dejado a un lado al Espíritu Santo. Necesitamos, hermano, nosotros ser guiados en nuestra vida, en nuestra manera de vivir, siempre en dependencia del Espíritu Santo. Porque Él es, hermano, quien nos ayudará, hermanos, quien nos guiará a toda verdad, a toda justicia. Y Él es, hermano, quien nos dará la victoria en los momentos de la prueba. Amén. Él es el consolador. Es bien interesante porque Jesús, hermano, el Hijo de Dios, tuvo que ser tentado. Tuvo que ser, hermano, pasar por ese momento de tentación, hermano, en donde Él salió victorioso. Pero todo en dependencia del Espíritu Santo. Marcos nos dice de que estaba siendo tentado por Satanás, versículo 13, y que estaba con las fieras, pero al final nos dice, y los ángeles le servían. Marcos está resumiendo en el versículo 13, hermano, una serie de acontecimientos que están pasando ahí. Y es interesante, hermano, porque Jesús salió victorioso de esa tentación. Jesús, hermano, necesitaba depender del Espíritu Santo como el Dios hombre aquí en la tierra. Sí, Jesús tenía un propósito por el cual vino aquí al mundo, hermano, y era cumplir la voluntad del Padre, para poder morir en una cruz, poner su vida en expiación por aquellas personas que iban a creer en Él, hermanos, para ser un poderoso Salvador, para librarnos del dominio de las tinieblas, del poder del pecado. Sí, Jesús tenía que cumplir todo eso, pero ni el mismo Jesús lo hizo o quiso hacerlo sin dependencia del Espíritu Santo. ¿Quién nos enseña esto, hermano? Marcos nos va a ir presentando quién es este Jesús de Nazaret. Marcos nos va a ir narrando quién es este Jesús, quién es el Jesús histórico que Marcos, hermano, nos quiere presentar. Marcos nos lo va a ir presentando poco a poco. Pero tenemos que entender, hermanos, que Jesús estaba en su ministerio en dependencia con el Espíritu Santo. ¿Cómo está tu relación con el Espíritu Santo? ¿Cómo está tu relación con Dios, hermano? ¿Será que muchas veces peleamos batallas por nosotros mismos sin tener la ayuda del Espíritu Santo? El cristiano, hermano, tiene que vivir su vida en dependencia del Espíritu Santo, porque esa es la única forma que nosotros seremos victoriosos. Amén. Hermanos, hasta aquí ha llegado esta breve meditación. Hemos visto los versículos del 9 al 13 en esta noche, pero yo les invito, hermanos, que se sigan uniendo a esta página de Facebook, a este canal de YouTube. Vamos a seguir estudiando el Evangelio de Marcos y vamos a seguir con la pregunta: ¿quién es Jesús en el Evangelio de Marcos? Ya vimos que Juan el Bautista lo presenta como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista lo presenta como el Rey, hermano, que ni siquiera Él es digno de desatar las sandalias de sus pies. Pero Jesús, hermano, en muestra de humildad, es bautizado, es lleno por el Espíritu Santo, es llevado al desierto, hermano, para ser tentado, y sale triunfador y victorioso, amén, en esa tentación. Hermanos, les invito, sigamos leyendo el Evangelio de Marcos y nos vemos aquí el siguiente martes, hermano, para continuar con la serie de versículos en las cuales nos corresponden. Así que gracias a todos los que se conectaron, hermanos. Estamos haciendo esto para aquellos hermanos que están interesados en aprender un poco más, hermano, de la Biblia. Vamos a ir predicando versículo a versículo, capítulo por capítulo, y les invitamos a aquellos que quizás no tienen un lugar en donde congregarse, hermano. Nosotros estamos ubicados en Anaheim, hermano, Iglesia Benecer, Tiempo de Confiar en Dios. Nuestros servicios son los días viernes 7:30 iniciamos servicio de estudio bíblico, hermano. El día domingo es nuestro servicio evangelístico de 5:30 de la tarde en adelante, amén. Los invitamos, amigos y hermanos, que no se congregan en algún lugar. Estamos ahí a la orden, hermanos, y esperamos que estos videos sean de bendición para sus vidas. Así que el Señor me los bendiga y pasen una feliz noche. Bendiciones a todos, amén.